estuvimos hablando la semana pasada, Negra, de los casos de suicidios. Sí. Que decíamos, lo abordamos, no lo abordamos, cómo lo hacemos, cómo hacer para concientizar sobre todo a la cantidad de casos que son cada vez más y son preocupantes, ¿no? Es por eso que la tenemos en línea a la doctora psiquiatra Anaí Gitter, quien es subdirectora de Salud Mental de la provincia de Santa Fe, justamente que ellos han abordado y están haciendo un trabajo para tratar de prevenir o de concientizar sobre estos casos. Doctora, ¿cómo está? Buen día, gracias. Buen día. Hola, buen día. Te hago ahí una salvedad. No soy la subdirectora de Salud Mental de la provincia, trabajo como parte del equipo de la Subdirección de Salud Mental de la provincia, ¿sí? Está perfecto. Está perfecto. Bueno, sos parte del equipo, un equipo que aborda soy parte del equipo, sí. Esto que realmente nos tiene preocupado a todos por la cantidad de casos que cada día, lamentablemente, son noticias, ¿no? Sí, en realidad cuando yo te escuchaba hacer la introducción, esto de decir lo hablamos, no lo hablamos, se habla siempre. Hay que hablarlo y de manera empática, y ahí se derriba el primer mito en relación a que si uno habla de suicidio podría estar generando algún impacto en dar ideas en personas vulnerables. Eso no es así. Abordado de manera empática y con un tiempo de escucha en el territorio, en el primer nivel de atención, en los centros de salud. No se necesita siempre un equipo súper especializado en la primera escucha, pero sí que esta escucha sea empática y se pueda hablar, colabora mucho en lo que es la prevención de una conducta. Sabes que me das justamente pie a todo esto, porque nosotros en el periodismo siempre nos dicen: no se habla de suicidios, no se comentan por ahí quizás los casos, o no se difunden los casos, porque es hacer apología justamente de esto. En realidad hay una orgánica nacional de cómo trabajar los temas de salud mental en los medios de comunicación. Nosotros lo que contamos lamentablemente en nuestra especialidad, que no en otras, es con el estigma en relación a la salud mental. Nadie dudaría si uno estaría hablando, por ejemplo, metiéndome en la disciplina de colegas de la mayoría de infartos, iría al cardiólogo y le daría sus indicaciones. Nadie duda en llevar esas indicaciones adelante, en tomar la medicación y en hablar con todos los parientes qué es lo que pueden hacer para que no les pase lo mismo. Claro. Ahora, en la salud mental hay un estigma bastante importante que venimos de muchísimos años, del loco y el loco peligroso, que en realidad no es así. Entonces esto mejor se tapa y no se habla. Claro. Cuando uno lo aborda de manera empática, la diferencia entre hablar y no hablar, para no irnos a los extremos, es que en realidad en los medios de comunicación no tenemos que decir cuál fue la conducta lesiva, de qué manera le pasó a la persona. Eso es lo que no se habla. ¿Cómo sucedió, digamos? El caso puntual. Claro. Dar mucho detalle de eso. Exacto, ¿sí? Exacto. Doctora. Vamos a la parte más práctica y después hablamos de lo otro, por decir que este fin de semana estuvieron en Santa Fe y estuvo tan bien y que vinieron más de 20.000 personas a verlo y lo vimos a Chano de otra manera. Digo, me sumo porque yo también fui. Cuando le pasó lo que le pasó a Chano, se habló mucho y mal de eso. Es verdad. Eso es lo que hay que tratar de generar, sacar un poco el estigma, pero sí abordar la problemática. Exactamente. Sí, totalmente. Y doctora, ¿por qué una persona llega a tomar esta decisión? ¿Por qué cree usted que se llega a este extremo, no? En realidad es la patología más compleja de la que nosotros tenemos en salud mental. Y si yo te puedo decir, es porque fracasaron todas las otras cuestiones previas, incluyendo la prevención. Cierto es que de lo que nosotros cuando trabajábamos, concientizamos, y ahora les voy a contar un poquito de la guía de prevención que sacó la provincia el año pasado, a los equipos que nosotros territoriales estamos capacitando, les estamos diciendo también que hay una parte del tamizaje que se nos va a escapar, que va a seguir sucediendo esto a pesar de todo lo que nosotros pongamos. Porque también adentro de los equipos y de las comunidades y de las familias, y en donde sucede que alguien por fin se quita la vida, queda una situación de culpabilidad, de no lo escuché a tiempo, no le di la importancia que merecía. Entonces también hablar sobre la postvención es importante, que es cuando sucede un suicidio en una persona, abordar a sus referentes afectivos, abordar a sus lugares donde estaba circulando, sea trabajo, escuela, club, a las personas que sobrevinieron a esa muerte, ¿sí? Sí.
Ahora, sí, ¿cómo, sí. cómo detectarlo? Sobre todo en los jóvenes, en los chicos, porque por ahí se están viendo muchos casos de menores o de adolescentes que toman esa Sí. decisión. En realidad es una franja etaria bastante particular y A han ver. pasado por muchas cosas en poco tiempo. Nosotros en pandemia tuvimos un ASPO obligatorio, los chicos estuvieron encerrados y le dimos pantallas a todos porque era la única manera de dar clase, de comunicarse, de socializar, porque no nos podíamos juntar. Mm. Pasó la pandemia y se nos ocurrió, que no es que una ocurrencia, ¿no? Pero nos dimos cuenta que había que sacar las pantallas porque le hacían mal a los chicos. Claro. Le brindamos información, se la sacamos, le damos una herramienta, después la herramienta resulta ser deleteria. En realidad no hay persona que cometa suicidio que no haya generado una intención clara previa y no haya dado por ahí algunos signos de que esto iba a pasar. Entonces, por eso el lema desde el año pasado de la provincia es primero escuchemos, ¿sí? Claro. Muchas veces Y se esta dice, escucha, sí, sí, decime. que muchas veces se dice el que se suicida no avisa. ¿Es tan así? Eso es otro mito que Claro, se derriba. claro, por Sí, eso, ¿no? siempre quien comete el suicidio sin haber avisado previamente de ninguna manera es muy poca Ahí está. la cantidad. Ujú. Por eso hay que pensar en una persona que comienza a hacer planes que antes no hacía, regalar cosas, dejar de tener sobre todo sus conductas cotidianas de bañarse, de tener iniciativa, de salir, el que cambia por alguna cuestión y también el que tiene una causa específica. Estos 2 últimos años estamos teniendo una crisis económica, no es el espíritu de esta charla, porque uno cuando se para a hablar de esto habla sobre políticas públicas de salud Sí. y de salud mental, no partidarias, no es el espíritu de esta charla, pero sí decir que la cuestión económica ha hecho pensar eso mucho más que antes. Sí, sí. Sí, 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 y se ven cada vez más hechos violentos. Es como que esa crisis ha generado mucho desequilibrio en las personas. Eso es lo que notamos, por lo menos en esta sociedad, o en esta parte, en la sociedad. Y Sí, eso hemos validado que la violencia es el modo de comunicarse, ahí sí es podemos, tremendo. sin nombrar a nadie, No, decir que no. los discursos fueron bastante violentos de un tiempo a esta parte y la Sí. pérdida de derechos conquistados también. Entonces, hay una situación que no podemos dejar de mirar. Exacto. ¿Y qué debemos hacer aquellas personas que de repente empezamos a notar ciertas cuestiones que tienen que ver con esto? Como vos decís, bueno, y empiezan a regalar cosas y notamos que pasa algo raro. ¿Qué podemos hacer, digamos, por ellos? Esa es una muy buena pregunta porque todos podemos hacer algo Sí. y empecemos por escuchar es el lema. Si vos como familiar, como amigo, como compañero de trabajo empezás a ver esto, habilitarte a hacer la pregunta. Porque también, como vos decís, de esto no se habla cuando pasa y tampoco hay mucha gente que no quiere hablar porque no sabe si le conviene, si le corresponde, Claro. qué es lo que le van a responder y qué hace con esa respuesta. Exacto. En todos los centros de salud de Santa Fe, en atención primaria de la salud, hay médicos que son pediatras generalistas, hay equipos de salud mental. Yo misma trabajo en 3 centros de salud de la zona norte de la ciudad y recibo también personas de centros de salud donde no hay psiquiatra, porque no hay psiquiatra no en todos, pero en casi todos sí. Y no siempre es necesario hablar con un equipo de salud mental en primera instancia, pero siempre es necesario poder escuchar y darnos un tiempo. Esta es una urgencia que no es urgente en definitiva, porque hay otro tipo de urgencia con riesgo de vida que lo son, pero esta tiene que tener un tiempo de escucha. La escucha tiene que ser en un tiempo que sea prudente, que sea en un lugar tranquilo, que no quede la persona asignada como que le pasa algo. Si yo escucho y la puedo ayudar, no es que también tengo que explicarle a todos los demás qué es lo que le está pasando. ¿Y no hemos tornado mucho más individualista a todo esto? Es como que entre las familias se habla menos que antes. ¿Eso se nota también? En realidad todas las familias están atravesadas por cuestiones vinculadas a lo económico, a las cuestiones por ahí legales, a pérdidas de calidad de vida sobre todo, y eso hace que uno por ahí piense más en lo individual y en el círculo más chiquito. Pero de un tiempo a esta parte, más allá de las estadísticas que presentó el Ministerio Público de la Acusación del año pasado,
a mí me parece que las personas también generaron más empatía y solidaridad, porque en general mal estamos más mal todos. Y nos habilitamos a poder preguntar cómo está el otro. Sí, pero por lo que veo, y sobre todo en la adolescencia, es como que se aíslan mucho más que antes. Como que antes no estaban tan sometidos, ya sea a una pantalla o adentro de un cuarto, como era antes. Y ahí es a donde hay que apuntar, al aislamiento y a la retracción social. Porque después de lo que fue el ASPO, yo siempre digo, tenemos las herramientas que tampoco son costosas, porque por ahí también hay otro ideal que la gente dice, el tratamiento de salud mental no se accede fácil y es de mucho costo. En realidad en salud pública se accede a tratamiento de salud mental de calidad, las personas que trabajamos en el medio público también trabajamos en el medio privado, y en realidad con los chicos es a los que hay que mirar en relación a sus conductas y volver a las bases, porque si los chicos están todo el tiempo dentro de las pantallas es porque algo pasó y se quebró en la cotidianidad previa, en relación a un club, estudiar un idioma, un deporte, un taller, la expresión artística. Primero hay que ver qué le gusta a ese chico. Claro, tampoco es que a todos le gusta lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero tratar de pertenecer a un contexto que lo habilite a salir de esa pantalla y de esa habitación y a estar con otros, así sea que a los otros les pase lo mismo, pero también hablar con otros en su misma situación ayuda. Qué importante es volver a las bases. Club de barrio hay en todos lados, actividades hay un montón. Sí. Qué importante que esto es lo que dice, doctora. Qué importante de llevarlo a los clubes, sacarlo, no sé si a la fuerza, pero medio como obligarlo a decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el deporte? ¿Las artes marciales? Y llevarlo a otro contexto y moverlos un poco, sacarlos un poco de la habitación, ¿no? Y eso de ahí es un tiempo que nosotros tenemos que poner de escucha empática también. Poder dejarlo hablar, sí, pero los adolescentes en general no es que hablan por sí mismos. Y esto es lo que nosotros habilitamos en relación a la escucha, el poder saber primero qué le está pasando, si necesitamos a través de lo que nos cuenta acudir a alguien más específico, a un centro de salud, a un equipo de salud, o si podemos empezar como familia, como referentes afectivos a hablar de otra cosa, a habilitar esa escucha empática y a buscar una solución a eso que le está pasando. Doctora, ¿qué dicen las estadísticas con respecto a estos últimos informes, bueno, estos últimos años, que tienen que ver, ya sea por la edad, por, no sé si será por el nivel educativo, no sé cómo lo dividen ustedes? No, en relación a eso, las estadísticas presentadas del año pasado nos llevan y nos dejan en un mal lugar en función de que los suicidios pasaron en cantidad a lo que fueron las muertes por homicidio y accidentes de tránsito. Pero a mí me parece que más allá de que esto es así y fue presentado por el Ministerio Público de la acusación y hay que hacerse cargo de esto, la Organización Mundial de la Salud ya lo decía en la pandemia que para el 2027, y nos falta un año, la depresión iba a ser la primer causa de costo en salud pública y de causa de muerte por arriba de accidentes de tránsito y por arriba de enfermedades cardiovasculares. Y eso es una patología también de salud mental y es una etapa previa y muchas personas que tienen depresión, si no son tratadas a tiempo, pueden empezar a tener desesperanza y pensar que la solución al problema es quitarse la vida. Cuando uno habla de suicidio y leyendo antiguos textos, porque esto se empezó a hablar hace muchísimos años, hay filósofos que hablan de suicidio y que dicen que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Entonces, abocarse al problema temporal, darse la capacidad de escucha en un tiempo correcto, es empezar a prevenir. Y es una forma de bajar la estadística. Sí, sabes que mucha gente me preguntan ¿a qué teléfono pueden acudir? Porque dice que llaman a números que no contestan. Y otro me pregunta si hay alguna aplicación, hay una app para poder, no sé si con tips o poder hacer un comunicado y una comunicación, y poder justamente prevenir todo esto. Nosotros tenemos en Santa Fe el 107 de emergencias y hay dentro de ese equipo que atiende un equipo al que se le deriva la llamada por salud mental.
también hay un mito en relación a no consigo un turno o el turno es muy lejos. Por eso nosotros estamos capacitando a primer nivel de atención y estamos habilitando que sea en territorio, que la intervención sea comunitaria. Claro. Bien. Muchas veces la problemática y la llamada no la hace la persona que está pensando. Necesitamos el referente que lo haga por él. Claro, exacto. Si alguien está pensando en quitarse la vida, muy poco probable que llame por teléfono para solicitar un turno. Entonces, en hacer entrar otros actores que terminen velando por esta posibilidad es lo más importante. Y a veces ingresan por el ámbito educativo, a veces ingresan por el ámbito deportivo. Vecinos, ¿cuántos chicos tenemos en Santa Fe de otras ciudades que vienen a estudiar y viven solos? Otras También. personas que pueden ir mirando, ir viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Totalmente. Doctora, gracias por atendernos tan temprano y ser tan útil en esto que nos preocupa a todos, que es justamente la cantidad de suicidios que hay en nuestra ciudad. Bien, te digo una cosita más. Dentro del equipo grande que somos, hay también un programa de prevención de suicidio con alguien que está a cargo de eso. Ajá. Y si alguna persona que nos esté escuchando, alguna entidad, club, yo digo club porque es lo que más fácil me sale, pero un lugar en donde se estudie idiomas, alguna ONG, quieren generar una charla, una reunión, una comunicación para hablar de esta guía del abordaje, Sí. con comunicarse con la Subsecretaría de Salud Mental, el equipo va al territorio. Sí, bueno. Porque esta guía es importante porque no aborda solamente los suicidios, sino también las autolesiones y los intentos de suicidio. Si llegamos ahí antes de esto, entonces la estadística la vamos a poder bajar. Es muy buena esa, es muy buena. Comunicarse directamente entonces con el equipo de salud mental, ¿en qué forma lo tiene que hacer? ¿A través de la página del gobierno? En la página está la guía que se puede descargar fácilmente. En realidad no es larga tampoco, son 20 páginas. No es de fácil acceso y no es de difícil lectura. Es una lectura que puede leer cualquier persona que quiera leerlo, no tiene que ser un equipo de salud mental porque para eso está hecha. Y también ahí están los canales de comunicación para que nosotros tomemos conocimiento. El año pasado se ha hecho en escuelas secundarias que han pedido por alguna situación en particular o porque lo ponen dentro de su agenda, que está muy bien también pensarlo. Y se ha hecho en muchas escuelas de la ciudad y en muchos lugares de la provincia también. Nosotros con el equipo el viernes pasado viajamos a dar esto en San Javier, por ejemplo. Muy bien. Entonces también espíritu no de dejar no dejar librado al azar que nos convoquen, pero sí que si quieren convocarnos es una manera. Gracias, doctora. Muchas gracias. De nada, que tengas buen día. Cuídate. Muchas gracias. Igualmente.